Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días unha vez máis aquí en Sempre en Galicia. Este domingo, 17 de decembro, acompáñame Ana Lorenzo. Que tal, Ana? Moi bons días. Bos días. Chove miudiño. Bueno, 26 grados de temperatura. Teremos choiva hasta as 2 da tarde, hasta as 2 da tarde. E despois os ceos continuarán abertos. Pero a nós, nadie nos saca a nosa alegría. Veña, música. Sacarei a bailar os mociños, mociñas desta noite mesta. Se debullase as espías coas uñas longas de gata, e da horta só apañase as espiñas e a mala erva que me mata. A miña tatarabo estaría contenta. Tatarabo estaría contenta. Tatarabo estaría contenta. Se me escoita cantar. A miña tatarabo estaría contenta. Tatarabo estaría contenta. Tatarabo estaría contenta. Se me escoita cantar. Non serán, non se alarma, non se asusta, ela viviu mil veráns. O é solado, collo súa man, con tolleto que fixen non serán, non se alarma, non se asusta, ela viviu mil veráns. O é solado, collo súa man, con tolleto que fixen non serán, non se alarma, non se asusta, ela viviu mil veráns. O é solado, collo súa man, con tolleto que fixen non serán, non se alarma, non se asusta, ela viviu mil veráns. A miña tatarabo estaría contenta. Tatarabo estaría contenta. Tatarabo estaría contenta. Si me escoita cantar. Miña nai era o mellor que hai no mundo. Unha luchadora, trabajadora, loca polos fillos, polos netos. Tiña unha voz e cantaba como meu pai, que era unha delicia oílos os dous. Por que lle chamaban as gaiteiras? Porque eran boas mozas, eran moitas mulleres, irmás, festeiras, e gustaba a festa, era a diversión que tiñan. Cando se achegan os días que rodean a Nadal, hai como un bichiño que nos convida a mirar cara a nosa terra, a todo aquel mundo que foi noso, pero xa non é. Sempre se dixo que decembro é o mes da paz. Sin embargo, estamos sementando no mundo a semilla do odio e da morte. Por xente desbocada que ninguén pon freo. Chámese Netanyahu, Ucrania ou matrimonio Ortega Murillo, por poñer exemplos de desprecio máis elemental aos dereitos humanos. Porque, si brutalmente cruel é o primeiro, tan crueles son os segundos. Decembro, amigos, é o mes da paz. Sin embargo, diariamente nos chegan imaxen dantesca da franxa de Gaza. Berros quebrados á beira de todos os abismos. Pero o curioso é que a hora de reprobar estas atrocidades son moitos os que se sitúan ao lado do máis forte. De Nicaragua, os ecos que recolle a prensa, os cidadáns sufren cada día a opresión
Cantos non se arrodillan diante de Rosario Murillo, unha muller perturbada e maléfica. Este mes da paz e de esperanza preséntase con rostro de valentía e de grandeza, de homes e mulleres que sexan israelís ou palestinos, non se aliñan en máis causas que a da paz. As vítimas son sempre as mesmas, seres humanos que choran e sangre. Un exministra de Xusticia de Israel reclamaba hai pouco que había que matar as nais palestinas para que non enxendren máis serpentes. Ou mesmo Netanyahu dicir libre e lixeiro de que a guerra é entre os fillos da luz e os fillos da oscuridade. No caso dos mandatarios de Nicaragua, cúmprese un ano do encerro do obispo Rolando Álvarez por negarse a abandonar o país cara ao exilio forzoso e acusado de traición á patria. Aínda así, en Nadal fica o amor. Ese amor dos que reclaman xusticia, paz e libertad. Deixou dito para nós o poeta Novoneira: nunca a forza da noso amor pode ser inútil. Por iso, antes donte, en varias iglesias de Galicia, grupos de nenos de escolas galegas deixaron as fotos de nenos palestinos mutilados en brazos de pais desesperados encima dos nadales da súa parroquia. E por iso nós, neste mes de paz e de alegría, temos que manifestar o noso repudio ao xenocidio, o terror e a morte, veña de donde veña. Como deixou dito o Premio Nobel de Literatura Vicente Alexandre, temos que elixir sempre entre a destrucción ou o amor. E nós, ende sempre en Galicia, eliximos o amor e tamén a paz. Esta noite foliada, esta noite será a noche no turreiro, compañeiriña leal, compañeiriña leal, compañeiriña leal. Esta noite foliada, para cantar veño eu coa pandeireta na man, a turuxa canta a min, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar, coa pandeireta na man. La 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 la,
El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561, esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, temos hoxe o placer de estar en contacto coa delegada do Goberno galego en Uruguai, María Elvira Domínguez Alonso, contadora pública, máster en Dirección de Empresas da Saúde, coordinadora tamén de Políticas Públicas de Igualdade de Xénero, a quen damos a máis quente e fervosa benvida. Moi bons días, María Elvira. Bons días, como están ustedes? Bueno, aquí estamos esperando porque nos conte cousiñas. Estos días, Elvira, estuvo en Montevideo e acudiu ao Palacio Legislativo o presidente do Parlamento Galego, Miguel Ángel Santalices Vieira, ao obxecto de estreitar relacións con Uruguai. Ali, nese Parlamento de Uruguayo, nese Pazo Legislativo, expúxose todo o que tiña que ver co Parlamento galego, chamado El Poder de la Palabra. Foi un xesto de amistad entre os dous parlamentos, pero un xesto ademais moi fermoso para terminar o ano, verdad? Verdad que sí, la verdad que sí. Nos sorprendió porque fue algo que se nos comunicó en los primeros días de diciembre, no, como que no estaba previsto, pero realmente vino a ser como un broche de oro para un año donde tuvimos una serie de visitas importantes, porque tuvimos al consejero de Cultura en ocasión de trasladar la escultura de Azorey que estaba guardada, esperando poder ser exhibida en un lindo lugar, y fue trasladada al Museo Zorrilla. Para eso vino el consejero de Cultura. Después tuvimos el Encuentro Mundial de Empresarios Gallegos, y para esa ocasión estuvo en el país la consejera de Empleo, Elena Ribo. Y bueno, y como remate de todo esto, bueno, ni hablar que siempre nos viene a visitar el secretario de Migración, don Antonio Rodríguez Miranda, y en esta ocasión fue para la entrega de las compostelas a quienes hicieron el programa Conecta Cocamiño, y el cierre fue con el presidente del Parlamento de Galicia, como muy bien decía, don Miguel Ángel Santalices, que vino a presentar o a inaugurar esa muestra que permanecerá en el Palacio hasta el día 7 de febrero, abierta al público, ingresando por la calle General Flores en el Salón de Eventos Especiales. Así que creo que fue realmente algo muy lindo. Elvira, que importancia lle está dando Galicia ao empresariado galego do Uruguai? Bueno, es muy importante. Una de las recomendaciones cuando me designaron fue de alguna manera promover las actividades comerciales, que es uno de los objetivos de las delegaciones, pero que tenía muy poco desarrollo. Y bueno, lo que estamos nosotros tratando es fomentar esas relaciones económicas, y es así que, además del encuentro, que fue algo
muy, pero muy importante y que tuvo enorme destaque. Hemos recibido empresarios del exterior a quienes hemos puesto en contacto en ocasiones con la Asociación de Empresarios Gallegos, pero cuando vienen de sorpresa, como hace unos días que recibimos al dueño de las bodegas Mata Romero, y bueno, lo pusimos en contacto con distribuidores uruguayos para ver si esos vinos, alguno de los vinos de sus 7 bodegas puede ser distribuido en nuestro país. O sea que estamos también trabajando esa parte, le damos muchísima importancia y no participamos, pero sí vamos a comunicarlo porque es algo para celebrar. En el día 15, previo a la inauguración de la muestra, se firmó el acuerdo de Uruguay con la empresa Cardama para la compra de 2 naves 2 patrullas que van a hacer el control de nuestro espacio marino. Por lo tanto, en algún caso directamente hemos estado trabajando y en otro indirectamente, pero es muy importante poder fomentar ese comercio o esas relaciones comerciales entre Uruguay y nuestra querida Galicia. Elvira, un tema que preocupou durante todo o ano, non? Obviamente, o tema Casa de Galicia. Hai algunha novedade? No, en realidad nosotros en ese tema, por el hecho de que ha sido la justicia quien ha participado, no tuvimos novedades en la parte económica. No obstante ello, sí podemos decir que en lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, ya comentamos que la Santa pasó a su lugar definitivo, o por lo menos definitivo, si es que un día no encontramos un mejor lugar. Pero bueno, también estamos trabajando con la obra plana para que sea exhibida en el Museo Cabildo. También enviamos las actas a Galicia para ser digitalizadas. Y bueno, el cruceiro que estaba en la Policlínica Pontevedra pasó a estar en el centro pontevedrés y estamos ya planificando para el año 2024. En los primeros meses comenzamos con la expurga de la biblioteca de Casa de Galicia, que tiene muchos libros duplicados, y bueno, y a depurar esa biblioteca para catalogarla y tenerla en custodia nuestros amigos de a Casa de Galicia, Centro Histórico Cultural, que van a ser quienes sean los guardianes de esa biblioteca. Así que tenemos noticias por el lado del patrimonio cultural. Y una noticia que creo que es muy, pero muy importante y que tenemos que agradecer a los directivos de a Casa de Galicia es que recuperaron el Panteón Social. Así que todas aquellas personas que tengan familiares allí, que se comuniquen con a Casa de Galicia para poner en orden esa situación, porque había quedado durante 2 años librada al abandono. Hoy en día ya se está trabajando, han hecho un esfuerzo junto con la Intendencia que colaboró con ellos para su recuperación, y bueno, hay que unirnos y estar todos detrás de este proyecto, porque nos quedan pocas cosas a veces en común para rescatar, y esta es una de ellas. Falaba vostede de unirnos, que palabra bonita, non? Como ve agora a posibilidade de que todos formemos unha sola casa aquí, os galegos emigrados? Creo que es una idea magnífica, pero que hay que dejar que las cosas maduren y caigan por su propio peso. Claro. Hay instituciones que tienen mucha vitalidad y que tenemos que seguir apoyando, porque es como si fuesen hijos con distintas inquietudes. Y seguramente si las ensamblásemos o pretendiésemos de una manera externa lograr esa unión, perderíamos esta riqueza que tienen hoy, por ejemplo, un patronato da cultura galega con su especificidad, con su fuerza para proteger la lengua, que todas la tienen, pero que allí está más marcada. Perderíamos la riqueza de una institución que hemos, yo digo, de alguna manera rescatado post-COVID, porque había quedado
diezmada por ese flagelo en sus directivas y que fue tomada y retomada por gente joven que está dándole una impronta muy interesante vinculada a lo audiovisual. Incluso ha hecho una muestra de una película que se estaba estrenando en Galicia en el mismo momento que se estrenó en Uruguay. Tenemos, un Hijos de Morgadanes con sus peculiaridades, ni hablemos del Centro Gallego con todo lo que hace el Centro Gallego, pero creo que es una preciosa idea ir uniéndonos, que está ocurriendo, y está ocurriendo a través del aspecto folclórico, y es así que tenemos el grupo de Pandereteira Juntos, el grupo Irmandade, que este año cumplió 20 años, que está tiene un elenco integrado por artistas de todas las instituciones, así que creo que es algo que se va a ir dando naturalmente, que no hay que forzar, y que creo que hay buenas señales en la parte del folclore, se está dando, y estoy feliz de que así sea. Este año, comentar que para la ocasión de los 20 años de Irmandade nos acompañó Anjo Lorenzo, un artista muy, pero muy interesante que nos deleitó en el teatro cuando estuvo por aquí. Y también en relación a esta unión, quiero decir que los obradoiros dejaron de ser compartimientos estancos y venir para una sola institución para hacer algo de lo que nos beneficiamos todos. Y si no me equivoco, el Patronato da Cultura Galega comenzó con el Obradoiro de Cultura. Ahora este año lo solicitó a Casa de Galicia, pero se beneficiaron todas las instituciones. Lo mismo ocurrió con el Obradoiro de Baile, el Obradoiro de Cocina, y es una prueba de que se pueden y se están uniendo para algunas actividades. Claro que sí. Mira unha cousa, Elvira, en novembro celebrouse no Parque Valle a chamada Feira das Colectividades. Que pasou con Galicia que non se fixo presente? Es que no nos invitaron. Cuando unos días antes, creo que fueron 3-4 días antes, me entero por la prensa que estaba esta actividad, llamé al centro comunal, al municipio CH, hablé con Antía, su alcaldesa, que es encantadora, y ya quedamos que para el año que viene vamos a tener la posibilidad de participar. No nos llegó la invitación, es increíble, pese a que con Antía hemos tenido contacto porque le hemos pedido autorización para alguna actividad. En ese momento no nos registró, pero el año que viene vamos a estar. De todos modos, también quiero rescatar algo en lo que hemos estado unidos y en donde el rol de la Federación de Asociaciones Gallegas ha tenido ha sido muy, pero muy importante, y fue el haber participado en la Expo Prado con el Día de Galicia. Estuvimos un día, todos nuestros cuerpos de baile participaron de esa actividad y fue muy, pero muy lindo. Además, la Federación de Asociaciones Gallegas nos ha acompañado en otras actividades, como por ejemplo en esta última de Santa Lices, fue quien hizo la invitación al cóctel. O sea, es a través de la federación que estamos tratando también de hacer actividades conjuntas, pero no pudimos estar allí porque cuando nos enteramos ya estaba todo armado. Claro. Lo vamos a hacer. Sí, Elvira, temos como alcalde de Punta del Este a un fillo de Galicia, Javier Carballal. Que importancia ten que un fillo de galegos presida a comuna de Punta del Este? Bueno, es un orgullo enorme, y es así que en la gira que se le hizo al presidente Santalice, que vino acompañado por un profesor de historia, el profesor Villares, y por su jefe de gabinete, el señor Pedro Rojo, los llevamos a un encuentro, a una charla con el alcalde. ¿Por qué? Porque es un orgullo que alguien de nuestra comunidad
esté ocupando un cargo tan importante. Pensemos que en Punta del Este, como se nos explicó, durante todo el año hay una población permanente de unas 10.000 personas, pero cuando llega la temporada, desde el 20 de diciembre en adelante, se llega hasta, en alguna ocasión se llegó al 1.000.000, ahora están en unos 600.000 habitantes. Tener al frente esa alcaldía creo que nos tiene que enorgullecer a todos. Por otra parte, también lo llevamos a visitar la Junta Departamental, porque entendimos que era importante que conociese a quien está al frente de segundo de nivel de gobierno, como son las juntas departamentales. Y allí coincidimos con un edil, Garlo, que tiene un conocimiento de la historia gallega fantástico, y que se hizo, a pesar de que era el día del funcionario de la Junta Departamental, se hizo un tiempo para estar allí acompañándonos y contarnos cosas de gallegos ilustres que construyeron Punta del Este. Por ejemplo, el Hotel Míguez, que está en la Parada 1, sí. Nos contó cosas increíbles, y a lo mejor amerita que un día esté en el programa, porque sabe mucho, mucho de nuestra comunidad. Bueno, pois xa lle estou dicindo a Ana que anota aí a posibilidade de falar con Javier Carballal para que nos conte cousas. Elvira, como sinte o traballo que está a facer o patronato a prol do idioma galego, e tamén desde aquí, desde sempre en Galicia? Bueno, creo que es un orgullo. Están en el área de política lingüística, están muy, pero muy contentos con ese desarrollo. Estamos sí preocupados porque Carmen, nuestra querida profesora, única diríamos profesora, nos está diciendo que quiere relajarse un poquito y no tener esa responsabilidad de ser la única que se encarga de difundir nuestra lengua. Es por eso que ahora que estuvimos en Galicia, que fuimos en oportunidad del Consello da Cultura Galega, acompañadas por el presidente, don José Piñeiro, se puso de manifiesto, presidente del patronato, se puso de manifiesto esa preocupación, y ahora que viajé nuevamente por temas personales, pero me acerqué a Galicia, a Santiago, a buscar unos libros sobre carnaval que escribió la señora Yolanda Díaz, no la Yolanda Díaz política, sino Yolanda Díaz, quien fue secretaria de Carnaval, y estuvimos hablando, y se comprometió este año a que íbamos a empezar a incursionar en una forma de transmitir la lengua diferente, con las nuevas herramientas informáticas, con profesoras gallegas, pero que en un primer momento Carmen va a tener que seguramente seguir acompañando ese proceso para formar formadores de alguna manera. O sea que nos parece fantástico. Cuando estuvo Antonio Rodríguez Miranda, quedó encantado por ese teatro galego, que ese teatro que ustedes, esa pieza con la que nos deleitaron, que bueno, que fue en gallego, y con esa picardía gallega que solamente se puede transmitir si se hace en nuestra lengua. Así que lo vemos muy, pero muy bien, y desde Galicia se aplaude el trabajo que están haciendo. Al punto que también se habló con el Colegio Cervantes, y en este momento, a través del presidente Santalices, se envió una carga de libros para también empezar a trabajar en el colegio con el idioma gallego. Así que bueno, la idea es difundir nuestra lengua, obviamente el normativo puro con los niños, y también se les hizo saber que muchas veces se necesita solo el idioma para hablar, para comunicarse, como es cuando van con las becas BEME o cuando van con el programa Conecta, y que para eso tenemos que tener un programa diferente. Creo que vamos bien.
Creo Bueno, que vamos a poder hacer muchas cosas. Quero dicirlle a todos os nosos ointes que Yolanda Díaz vai a estar o domingo 31 aquí en Sempre en Galicia nunha entrevista que falaremos sobre todo de ese libro que ela publicou das súas andainas por aquí por Montevideo. Teremos visita do presidente galego ano que ven aquí? No, sí, a ver, seguramente le encantaría porque le gusta muchísimo venir a Uruguay, pero no lo tengo en agenda. Esa es la verdad, no lo tenemos en agenda, nos encantaría que así fuese, pero por ahora no lo tengo. Elvira, moitísimas gracias, felices festas para ti e para o teu marido, querido amigo, e ventureiro ano novo para todos, Moitísimas gracias. Muchas felicidades y quiero decir una sola cosita más. Sí, cómo no. Parece que amerita A ver. Que al profesor Santalices también lo recibieron la empresa CUTSA, porque mi idea también es que conozcan al empresariado gallego acá en el país. Ajá. Visitó la empresa CUTSA, disfrutó muchísimo de su planta Añón, quedaron fascinados con la capacidad innovadora para diseñar un modelo virtuoso de emprendedurismo en nuestro país, y esa visita terminó con que los amigos de la Asociación Uruguaya de Amigos de Caminos de Santiago, en un autobús eléctrico, llevase a la delegación que vino desde el Mojón, que está en CUTSA, hasta el Mojón de Plaza Galicia. Así que bueno, también agradecerle a ellos lo que hicieron para que esta visita fuese muy, pero muy rica. Dicho esto, mucha feliz Navidad, feliz Año Nuevo y un venturoso año 2024 para todos. Gracias, Elvira, gracias. Cariño desde la Xunta de Galicia. Gracias, Elvira, gracias. A delegada en Uruguai da Xunta de Galicia, María Elvira Domínguez, a quen agradecemos esta estupenda entrevista. Vamos a música. Indo pra feira de Anllóns, todo ele mal camiño. Indo pra feira de Anllóns, todo ele mal camiño. Que está neta do demo, metida nun furadiño. Metida nun furadiño. Ay la lelo, ay la lalo, váleme, valerosa, váleme, valerosa, Virgen do Carmen, váleme, valerosa, váleme, valerosa, Virgen do Carmen. Por moito que digas, miña cuñadiña nova. Por moito que digas, miña cuñadiña nova. Por moito que digas, túa nai é miña sogra. Túa nai é miña sogra. Ai la lelo, ai la lalo, váleme, valerosa, váleme, valerosa, Virgen do Carmen. Váleme, valerosa, váleme, valerosa, Virgen do Carmen. Viva Langueiro e Tallo, tellan yo se so esto. Viva Langueiro e Tallo, tellan yo se so esto. Eu tamén digo que viva San Pedro de Corcoesto. San Pedro de Corcoesto. Ay la lelo, ay la lalo, váleme, valerosa, váleme, valerosa, Virgen do Carmen. Váleme, valerosa, váleme, valerosa, Virgen do Carmen. Indo pra feira de Anllóns, todo ele mal camiño. Indo pra feira de Anllóns, todo ele mal camiño. Que está neta do demo, metida nun furadiño. Metida nun furadiño. Ai la lelo, ai la lalo, váleme, valerosa, váleme, valerosa, Virgen do Carmen. Váleme, valerosa, váleme, valerosa,
valerosa Virxe do Carmen. Váleme, valerosa, váleme, váleme, valerosa Virxe do Carmen. Váleme, valerosa, váleme, váleme, valerosa Virxe do Carmen. Indo pra feira de Anllóns, todo é mesmo camiño. Váleme, valerosa, váleme, váleme, valerosa Virxe do Carmen. En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero. Más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500. Teléfono 2514-5769. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Bueno, recorrido polas noticias que chegan de Galicia. Empezamos por esta. Yolanda Castaño gana o premio Ramón Piñeiro de ensayo, Ana. Sí, a escritora levou este ano o Premio Nacional de Poesía e remata o ano cun novo galardón, esta vez nunha categoría literaria completamente distinta. O seu traballo, Economía e Poesía, Rimas Internas, ven de ser recoñecido como gañador do 23º Premio Ramón Piñeiro de ensayo. O xurado destacou a súa capacidade para abrir un debate sobre a profesionalización do mundo cultural e a necesidade de dignificar os traballadores da palabra en xeral e da poesía en particular, con remuneracións acordes ao valor e importancia do seu traballo. Este ensaio, defendendo posicións fondamente polémicas, critica procederes dos distintos axentes do sistema cultural tendentes a minusvalorar as achegas dos autores. E falando de mulleres, María Vázquez nomeada a mellor actriz. Os premios Feroz da Asociación de Informadores Cinematográficos de España veñen de facer pública a lista completa de nomeamentos aos seus galardóns. De entre os 5 recoñecementos aos que aspira o audiovisual galego destacan o de María Vázquez como candidata a mellor actriz, protagonista polo seu traballo na película Matria, e tamén as candidaturas dentro dos premios Feroz Arrebato de O Corno en ficción e de Samsara en non ficción. Os premios Arrebato, que levan este nome pola película referencial de Iván Zulueta, buscan recoñecer a obras con especiais logros artísticos e achegas innovadoras nos seus respectivos campos. E a ver que nos contas deso, a Cidade da Cultura collerá unha mostra de pezas do Museo de Terra Santa. Entre marzo e agosto de 2024. O Museo da Cidade da Cultura en Santiago acollerá a exposición Tesouros Reais, obras mestras do Museo de Terra Santa. A Consellería de Cultura anunciou o acordo, polo que o Centro de Gaiás será a única parada estatal desta mostra itinerante que comeza en Lisboa o seu percorrido por diferentes cidades de Europa e América. A exposición amosa os materiais que conformarán a colección histórica do Terra Santa Museum de Xerusalén. A súa visita a Galicia achegará a oportunidade única de contemplar obras conservadas durante séculos pola custodia franciscana da Terra Santa de Xerusalén, doazóns realizadas ao longo de 500 anos polas monarquías máis poderosas de Europa, desde cálices, xoias, códices, baldaquinos, lámpadas, pezas únicas, de metais e pedras preciosas elaboradas polos mellores ouribes, artesáns e artistas da época. Que duda cabe, verdad? Son moitas, pero vamos a saber cal será a palabra do ano. Pois mira, a min a maioría delas non me gusta. A min tamén, non tampouco. Gústame unha soa, mira. A ver, veña. A Real Academia Galega, ti sabes que todos os anos se elixen a palabra do ano, non? A Real Academia Galega e a Fundación Barrié veñen de facer públicas as 6 voces finalistas.
deste proceso de escolla da palabra do ano 2023 que se realiza a través do portal das palabras. As palabras son biodiversidade, cibercarracho, cooficialidade, dereitos humanos, educación emocional e feitiño. Gústame esta. A min tamén gústame feitiño. A partir deste xoves e ata as 23:59 minutos do luns 25 de decembro, ata ese momento, todo o público poderá votar pola súa opción favorita. As 6 candidatas foron suxeridas nas últimas semanas por persoas que enviaron as súas propostas. Varias delas están relacionadas con algúns temas do momento, asuntos que están de máxima actualidade e no debate público. Pero eso non significa que sean palabras lindas, non? Claro que Pero sí. bueno, Claro que sí. aquí están. Ana, que che parece se cambiamos de tema falamos desta exposición Miñenses no Uruguai Sí. en homenaxe a Antón Crestar. Sí, a última nova que imos comentar das novas de Alá ten que ver con esta mostra na que participaron na inauguración desta mostra, participaron importantes autoridades como a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, o alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, o cónsul de Uruguai en Galicia, Ramiro Rodríguez Bausero, e o secretario xeral de Migración, Antonio Rodríguez Miranda. A mostra leva por título Miñenses no Uruguai, homenaxe a Antón Crestar. Tenta ser un homenaxe aos veciños deste Concello de Miño que emigraron a Uruguai e especialmente a Antón Crestar, que foi pois un gran expoñente da emigración galega no Uruguai e que, como sabemos, tamén estivo moi vencellado ao noso patronato. De feito, foi un dos fundadores e tamén a nosa audición sempre en Galicia. A presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, destacou que a mostra non só permite renderlles homenaxe a estes miñenses, senón tamén coñecer a historia do país. E isto é ben certo, porque a historia do país non se limita só a que se fixo ali en Galicia, non? Senón tamén o que se fixo na emigración. De maneira que así é. E pola súa banda, Miranda dixo que esta mostra é un espello do legado da comunidade galega en Uruguai. Algúns, por suposto, nomeáronse outros miñenses que tamén destacados, aínda que, como dicimos, o principal homenaxeado foi don Antón Crestar, ben que o merece. Claro. Pero faltou, por exemplo, a mención a Miño, que tamén foi destacado o seu traballo, non? Aquí claro, no Uruguai. Fixo moito intentou facer moito. Exactamente. E bueno, Antón Crestar, xa falamos un día aquí de Antón Crestar na nosa audición, posiblemente dediquemos outro domingo. E ademais Miño era un admirador de Antón Crestar, acordas? Sí, fixo moito tamén por rescatar a figura de don Antón Crestar. Sí, é certo. Que che parece se vamos a escoitar os Tamara? Acórdanse dos Tamara? Pois aquí están, mucho oído. Pregunteille a un mariñeiro de que estaba feito o mar. Respondeu que de tres cousas, de auga, mortos e sal. A auga lle dan o río, a terra, os mortos lle dan. Formase coas paguas de nenos, orfos e nais, e a sal formase coas paguas de nenos, orfos e nais. Quisiera ser un poeta igual que foi Daniel, por defender a súa terra moi lonxe de la morrer. Quisiera ser un boneco dos que pintó Daniel,
contra es poeta, que sol ves amanecer, que lembranzas te debaches, que poco te viu nacer. Estou cheo de recordos do meu pequeno país, sinto orgullo co meu povo, ainda se lembra de mí. Sinto orgullo do meu povo, ainda se lembra de mí. Quisiera ser un poeta, igual que foi Daniel, por defender a súa terra, foi longe de la morrer. Quisiera ser un moleco, os que non Daniel, practicar os caciques, o mesmo que fixo él. Quisiera ser un poeta, igual que foi Daniel, por defender a súa terra, foi longe de la morrer. Quisiera ser un moleco, os que pintou Daniel. Bueno, e agora vamos cas noticias do patronato, non? Antes de pasar ás novas do patronato, vouche dar unha nova que ten que ver, en realidade, con toda a colectividade, A ver. que o Museo del Prado presenta unha mostra nas rúas de Uruguai desde o 21 de decembro. Na peatonal Sarandí presentarase a mostra El Prado en las calles. E será unha selección de obras emblemáticas do museo a través de reproducións fotográficas de gran calidade en tamaño real das pinturas que estará na rúa. Estará na rúa a partir do 21 de decembro na peatonal Sarandí. Unha oportunidade importante para ver obras moi destacadas do Museo do Prado, Eu non? supoño que ia de estar José Mato porque é un experto no Prado, eh? Bueno. A ver, ahora do patronato. Sí, nena. sí. Bueno, o patronato, antes que nada, temos que dicir que o pasado venres foi a xuntanza de despedida do ano no patronato, despedida do ano e tamén recoñecemento aos profesores e a todos os colaboradores que ao longo do ano fixeron posible todas as actividades que se levaron a cabo. Contou coa presencia e coa actuación do coro do patronato, como sempre excelente, que comezou cunha canzón aos amigos, pasando logo por canzóns como Alecrín, Manolo e outras, remataron cunha panxoliña en galego, lembrándonos que xa estamos moi preto do Nadal. O presidente do patronato, José Piñeiro, fixo un percorrido polas actividades do patronato durante este ano 2023 e fixo un chamado aos socios para que se integren a formar parte dos distintos grupos que organizan traballos e que levan adiante a institución, porque unha institución é a súa xente, en Claro. eso compartimos plenamente. Sumámonos nós tamén dende aquí a un chamado a todos os socios a que se acheguen tamén a facer cousas ali no patronato. Pero que non vayan este mes, non? Bueno, agora pechan as portas justamente. Isto foi o venres como despedida do ano e tamén, bueno, esta semana aínda está aberto toda a semana, Esta semana se teñen que pasar por alguna... Hasta o día 22 está aberto todavía, así que logo sí, xa pechará as portas o día 22 de decembro ata o 29 de xaneiro, momento en que voltará a estar aberto porque, como ti sabes, xa se estará presentando a primeira actividade do ano que é o Día de Castelao. Sí, o homenaxe a Castelao, verdad? Así que, bueno, pecharán as portas entón entre o 22 de decembro e o 29 de xaneiro. Vamos a dedicar esta canción a todas as tatarabuelas.
El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561 esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, no noso corruncho de hoxe vamos a falar de unha palabra que todos algunha vez sentimos. Como dicía Ramón Piñeiro, a morriña é a enfermedade da alma. Según a Real Academia Galega, a verba morriña define un sentimento de tristeza, de melancolía que se sente cando se está lonxe da terra en que se nace, a cal bota sempre en falta. Os galegos adoitan sentir morriña pola súa terra e ás veces alguén pareceu confundir integración na terra de acollida co esquecemento da súa patria nativa. En 1904, Porto Rei publicou no número 472 da Revista Gallega un artigo en resposta a quen afirmaba que os galegos que emigran esquecen a súa patria e non sinten morriña ao adoptar os costumes da terra de acollida. O artigo leva por título La morriña no es mentira. En él expresa o seguinte: en la voz patria se condensa todo cuanto gráficamente puede retratar ese amor que toda persona siente, aun las nómadas, por el pedazo de tierra, la sombra del árbol, el recodo del camino, la cabaña, con quienes convivió en los años primeros. No niegan la patria ni dejan de sentir morriña los gallegos que admiran el transatlántico o adoptan el vestido y el lenguaje de los países que habitan. Niegan únicamente la patria los que viéndola escarnecida no vuelan a sacrificarse en su defensa, los que no sienten como propios los males de ella y los que publican a toda voz sus defectos y callan sus grandezas. Esos niegan la patria. No tocante a Castelao, as circunstancias da vida levárono por distintos lugares fora de Galicia, sexa dentro do Estado español ou fora noutros países. Cando en 1935 é desterrado a Badaxoz, a paisaxe mesma esperta nel a morriña, a calor abáfao e faino dicir. As noites da miña terra sempre me parecen pequenas para dormir, pero estas noites de Badaxoz son longas e desesperadas, noites de afogo e pasadelo, e eu cabilo nas sombras frescas das carballeiras de Lalín, nos piñeirais da beiramar de Noia, nos arumes mariñeiros de Bueu, no cume de Montelouro, na frescura do mar de Rianxo, na fonte cantareira da Estrada, nas salseiras de Corrubedo ou no ar puro de Curtis, na paz vizosa do Lérez, e síntome fortalecido. Físicamente lonxe da terra, levouna sempre no corazón, como sinala o título da súa obra cumbre, Sempre en Galicia. Ao presentar os escritos cos que inicia este libro, Castelao dinos: os 3 feixes de discursos que se axuntan neste volume foron escritos no desterro para escorrentar a morriña. Pero esa morriña, segundo Castelao, non remata só co retorno á súa terra, senón que inclúe a recuperación dunha Galicia vizosa e xusta, porque doutro xeito pode haber desterro na propia terra.
coa esperanza posta nesa Galicia do futuro, engade. Agardemos un pouco máis e a morriña dos desterrados galegos xa non será esa enfermidade sentimental que doadamente se cura con retornar aos eidos nativos, porque, queiras ou non, todos os galegos sentimos ese ancello grande e lidizoso de asistir ao rexurdimento dunha patria que parecía morta. Tamén a poesía retratou de moi diversos xeitos ese sentimento tan propio dos nados da terra galega. Os versos de Rosalía non lo debuxan moi ben. Sin ela vivir non podo vivir contenta, que adonde quera que vaya cróveme unha sombra espesa. Escoitamos a continuación Morriña. Amigos, inda que estaremos en vivo o vindeiro domingo 24, vamos a estar aquí, Ana máis eu, xa estamos recibindo unha chea de moitos saúdos de Navidad, verdad, Ana? Sí, estamos recibindo saúdos e agradecemos especialmente a Antonia Xáñez, que nos enviou moitos saúdos para estas festas e para o vindeiro ano. E tamén extensivos a todos os ointes de Sempre en Galicia. Aí está, vamos a estar no domingo aquí en vivo, Ana máis eu. Que pasen moi ben, bueno, esperemos que vayan preparando xa ese día de Nadal, ese día de Navidad que se acerca para o 24. Hasta o domingo que ven, amiga. Hasta o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.